Tiempo de intercesión. Mire, tengo una idea fija. Yo creo que una idea que proviene de mi adolescencia, de mi juventud allá en la iglesia de Portales, en donde mi pastor, mi padre espiritual, el hombre que me formó en los caminos de Dios, el hermano Enoch Aguirre, que ya está con Cristo, eh, nos preguntaba cuando habíamos terminado nuestras actividades y nos despedíamos, siempre nos íbamos con una pregunta fija y me llama mucho la atención porque yo recuerdo un día en particular en el cual yo medité en esta palabra profundamente y me acuerdo porque sí tengo el recuerdo general de que cada domingo nos decía lo mismo al despedirnos, cada domingo, pero fue un día en el cual el Espíritu Santo de Dios me tocó con esa pregunta. El Espíritu Santo de Dios hizo que mi atención se fijara en esa palabra. Y me llama la atención porque me doy cuenta, a través de ello, que nosotros podemos vivir en este mundo viendo continuamente algo, teniéndolo enfrente, como decimos, enfrente de nuestras narices, sin darnos cuenta de que está ahí, sin percatarnos de la realidad que se presenta delante de nuestros ojos hasta el día en que estamos preparados o el que tomamos la decisión o que nos es revelado, vaya usted a darle 20 razones, hasta el día en el que por algún motivo finalmente nos hacemos conscientes de lo que siempre hemos tenido enfrente. La frase del hermano Enoch era, cuando se despide de nosotros, nos decía, a veces nos decía secundario, intermedio, joven, dependiendo de quiénes éramos los que estábamos ahí. Si Cristo viene hoy, ¿te irías con Él? En aquel entonces yo tenía una idea, probablemente por falta de madurez, por falta de doctrina, de que irse con Cristo era un tema de portarse bien. Eso es lo que yo creía. Bueno, no me mires así, estaba No, yo no chiquito. he dicho nada. Se trataba de portarse bien, se trataba de hacer bien las cosas, de no pecar, de, de estar en paz con Dios. Así lo veía yo, ¿no? Y para mí la paz con Dios, no dije la paz de Dios, dije la paz con Dios, representaba el no haber pecado y si había yo cometido algún pecado, ir corriendo a pedir perdón. Porque también creía yo que si yo cometía un pecado y en ese momento me moría o en ese momento venía Cristo, ¡chum! Ya había perdido mi salvación, entonces me iba a quedar y me iba a ir al infierno. Eso fue naturalmente algo que se transformó en mí, que fui entendiendo y aprendiendo que la salvación no es como una galleta que te dan y te quitan según cómo te portaste, ¿verdad? Pero independientemente de eso, que era una situación de falta de doctrina, lo que sí es verdad es que el día en el que yo entendí la magnitud, la importancia de la respuesta a tal pregunta, ese día se abrieron para mí profundidades tremendas acerca de todo lo que la palabra dice en relación con la salvación, con la relación con Dios, con la vida eterna. Eh, por primera vez en toda mi vida, porque bueno, antes de conocer de Cristo ni lo pensaba, ¿no? Y después de conocer de Cristo todavía no lo había entendido. Así que por primera vez en mi vida, ese día, llegó a mi mente el pensamiento de mi muerte física. Llegó a mi mente la idea de tener que meditar acerca del hecho de que yo estaba muriendo, de que me estaba muriendo, de que en ese momento yo estaba esperando el día de mi muerte, que podía naturalmente haber ocurrido o podía ocurrir
a ese día o el día siguiente, o como ahorita yo le digo, después de ese día, que fue cuando yo tendría unos 15 años, han pasado 36 años y todavía no llega ese día. Pero inevitablemente me estoy acercando al día de mi muerte. O bien el día en el que, si así lo decide el Señor, Cristo venga a este mundo y me llame a su presencia sin haber visto la muerte física. Pero en ambos casos, lo importante es, ¿estaba yo preparado para enfrentarme al tribunal de Dios? ¿Sí o no? Yo ese día lo considero mi bar mitzvah. La palabra bar mitzvah es la frase bar mitzvah es una frase hebrea que literalmente se traduce como hijo de la ley. Y es un tiempo en el cual los judíos tradicionalmente establecían en la vida de los hijos, que obviamente eran educados desde su infancia, en la ley de Dios, en la palabra de Dios y en las cosas de Dios, y bueno, hasta la fecha los judíos lo siguen haciendo, el día en el cual se consideraba que ese niño o esa niña iba a acabar por ser convertida, sí, tómela por favor, iba a acabar por ser, iba a acabar por ser recibido dentro de la comunidad judía como un adulto espiritualmente hablando, en términos de vida eterna, en términos de espiritualidad. Porque a partir del momento del Bar Mitzvah, tú ya eres responsable delante de Dios de tus actos. Ya no puedes decir, es que yo hice esto porque no sabía, o asumir tu norma de conducta por lo que te permite o no te permite tu papá o tu mamá o tus maestros, sino que ya a esa edad ya sabes lo que está bien y lo que está mal, porque conoces la ley de Dios, conoces los caminos de Dios, y aunque no has madurado completamente como adulto, ya tienes noción de lo que es el bien y el mal y por lo tanto del pecado. Y ese día yo considero que fue mi bar mitzvah, un poquito retrasado en relación con el pueblo judío, porque mi educación en la palabra de Dios empezó a los 13 años, no a los 5. Pero aún así, ese día yo comprendí por primera vez que yo tenía una responsabilidad delante de mi Señor, y no se trataba de portarme bien o portarme mal, aunque no lo entendí en ese momento, sino de mantener mi relación con Dios. Y mi relación con Dios es algo que debe mantenerse por causa de la misericordia de Dios y del amor de Dios. No por causa de mis obras, no por causa de mi bien o mal portarme, no por causa de no por causa de las condiciones en las cuales yo me encuentre, no es por cómo yo me encuentre, sino es por cómo yo esté en relación con mi Dios, me encuentre bien o me encuentre mal. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esté bien o esté mal, esté sano o enfermo, esté quebrantado o esté fortalecido, no importa cómo estoy, yo puedo anhelar, buscar, rogar y ser una realidad que estoy junto y delante y frente de mi Dios, con mi Señor en mi corazón. Aún en medio de la lucha y aún cuando la batalla ha sido perdida, el Señor ha ganado la guerra por mí. Y yo puedo elegir el permitir, porque esa es una facultad que Dios nos dio, el permitir que la gracia de Dios se manifieste en mi vida. Esa es la fórmula para la respuesta a la pregunta que nos hacía el hermano Enoch. Cuando él nos preguntaba, intermedio, secundario, joven, si el Señor viniera hoy, ¿te irías con Él? Y para poder responder que sí, no tenía yo que haberme portado bien en la semana, tenía yo que permanecer en la presencia de mi Dios. Y en la presencia de Dios hay platos servidos a la mesa espiritual, de los cuales uno de los más hermosos, uno de los más grandes y de los más poderosos y alimenticios es la intercesión. Para interceder, tú tienes que estar delante de aquel con quien estás intercediendo. No puedes interceder por otro, es decir, no puedes tú ponerte para hablar por alguien que tiene necesidad, si no estás primero delante de aquel a quien le tienes que hablar. Y para estar delante de aquel a quien le tienes que hablar, tú tienes que tener una característica, tienes que tener el salvoconducto que te permite entrar a la presencia de aquel a quien quieres hablar, sea un
oficial de policía, un agente del Ministerio Público, un presidente municipal, un gobernador, un presidente, un rey o Dios mismo. ¿Cómo vas a interceder si no puedes mirarlo de frente? Nosotros todos, no estoy hablando ni de los pastores, ni de los apóstoles, ni de los profetas, estoy hablando de cada uno de nosotros. Tenemos el salvoconducto para entrar a la presencia de Dios, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero para que esa sangre sea un salvoconducto, tiene que activarse limpiándonos de pecado. No vamos a ganar el salvoconducto con una carta de buena conducta, porque nadie la va a obtener. No hay carta de buena conducta que valga delante de Dios, porque dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así pues, lo que nos lleva delante de la presencia de Dios es nuestra fe en el sacrificio de Cristo, nuestro propósito de hacer la voluntad de Dios, nuestra voluntad de caminar en la presencia de nuestro Señor. Entonces, amados, hoy tenemos necesidad de estar delante de Dios. Amén. Hoy tenemos necesidad de presentarnos delante del trono de la gracia, porque hay muchas necesidades de hombres, hay muchas necesidades humanas que tienen que ser suplidas y que tienen que ser resueltas en el nombre de Jesús, en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, de nuestros hermanos y hermanas, de todos aquellos que forman parte de nuestro círculo de influencia. Círculo de influencia, es decir, aquellos a quienes Dios nos ha permitido tocar con nuestras vidas. Y para que funcione, para que podamos interceder, para que nuestra oración sea escuchada delante del trono de Dios, no hace falta que tengamos un título, un ministerio, un llamado especial. Lo que hace falta es que primeramente nosotros estemos en comunión con nuestro Dios, porque no sabemos si nosotros mismos que intercedemos, un instante después vamos a tener la necesidad de rendir cuentas delante de nuestro Señor. Ya muchos son los acontecimientos que he vivido a lo largo de mi vida, en los cuales yo he visto gente un día y al día siguiente he sabido que han partido con Cristo, que han muerto por muchas causas, por terremotos, por enfermedades, por violencia, por la edad, por muchas cosas. Y hoy me consta que no hay momento inoportuno, no hay momento que sea demasiado temprano para ponernos a cuentas delante de Dios. Porque eso nos da el privilegio, primero, de estar seguros de a dónde nos vamos a ir si hoy nos llamaron a la presencia de Dios. En segundo lugar, nos da el privilegio de poder entrar delante de la presencia de Dios para poder nosotros mirar el rostro de nuestro Señor y entrar a la intimidad con Él. Y en tercer lugar, para poder interceder por los necesitados y cumplir nuestro ministerio, porque la iglesia de Cristo no es una iglesia con sacerdotes. La iglesia de Cristo es una iglesia de sacerdotes, amén, es decir, de intercesores. Dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y todo eso tiene una razón de ser: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es algo que yo quiero que tú medites hoy. Y yo te dejo con la pregunta para que la pienses, para que la medites y para que la hagas tuya. Y yo te diría, hermano, hermana, si Cristo viniera hoy, o si hoy el Señor pidiera tu vida terrenal para que te presentaras delante de Él, ¿estás listo? No me hables de religión, no me hables de buenas obras, sino de comunión con Dios. ¿Estás listo? ¿Sí o no? Si tú crees que sí, dale gloria a Dios. Y si crees que no, dale gloria a Dios y ponte a cuentas con el Señor. No tardes. No tardes. Ponte a cuentas con Dios. Y que el Espíritu del Señor esté contigo. Medita acerca de Él.